La clase pasada estuvimos trabajando las soluciones de la ecuación de Laplace y para hacer que estas soluciones sean interesantes uno básicamente tiene que imponer condiciones que no sean triviales en el borde de la región donde uno esté integrando. Obviamente, si uno impone condiciones de que el potencial debe ser cero sobre el borde y además impone que la ecuación diferencial sea laplaciano de b igual a 0, ¿verdad? La ecuación de Laplace, la única solución posible es que el potencial sea exactamente 0. Esto, si ustedes están interesados en los detalles matemáticos, yo les recomiendo, está explicado en un capítulo de Griffiths. O sea, se puede demostrar a nivel de teorema matemático que la solución de ese problema es 0 y es única. Por cierto que el hecho de que la solución del problema homogéneo, del problema de la ecuación diferencial homogénea y condiciones de contorno, que también les denominamos homogéneas, simplemente el valor de la condición es invariante de las transformaciones que escalan a la función. Entonces, a esa simetría se le llama homogénea. El hecho de que la solución sea 0, de que la solución b igual a 0 sea única, es también la garantía de que cuando uno encuentra una solución al problema con una cierta distribución de carga distinta de 0 y con condiciones sobre el potencial, condiciones para el potencial sobre el borde de la región, que esa solución sea única. Si la solución no es única, si la solución no fuera única, estaríamos en graves problemas. Porque obviamente el conjunto de reglas que hemos establecido para describir la física no es suficiente, no sería suficiente. Bueno, también. Hoy quiero empezar discutiendo algunos detalles sobre el método que utilicé de hacer una expansión o escribir la solución del problema como una sumatoria de funciones. En este caso eran funciones seno de n, pi por algo. Y esto ocurría porque teníamos el problema de determinar cómo era b aquí. Si sabíamos que aquí era 0 y aquí era b0 de i. Entonces b de x y el problema que resolvimos en la clase pasada, el primero. Dijimos que b de x e y se podía escribir como una suma de términos que vamos a llamar dn de i, no, dn de x, sobre n de fn de i, donde fn de i es igual, y vamos a utilizar no las mismas funciones de la clase pasada, sino vamos a elegir unas funciones que están escaladas respecto a las de la clase pasada por un factor 2 sobre a, y la dependencia de la función era seno de n pi
Ahora, propiamente, escribir una función en términos de este conjunto de funciones, del conjunto fn de i de funciones, es lo que llamaríamos una expansión, ¿verdad? Lo que quedaría aquí sería determinar cómo es cada uno de los dn de x. Supongamos que no hemos resuelto el problema de la clase, el primer problema de la clase pasada, el primer ejemplo, y que vamos a proponer esto simplemente. ¿Por qué vamos a proponer esto? Bueno, porque la ecuación diferencial, parcial x dos veces de b más parcial y dos veces de b igual a 0, es una ecuación diferencial lineal lineal en derivadas parciales homogéneo con coeficientes constantes y otra cosa aquí. Y adicionalmente, obviamente cuando uno resuelve esta ecuación diferencial, digamos, en B, en una cierta región, en la región B sería y desde 0 hasta A y x desde 0 hasta infinito, ¿no? Con coeficientes constantes. Cuando uno resuelve esta ecuación diferencial, existen infinitas soluciones, pero ese número de soluciones es reducido drásticamente una vez que imponemos condiciones. Las condiciones serían que b en i igual a 0 es 0, b en i igual a a es 0 y b en x igual a 0 es b0 de i. Bueno, y nos faltaría decir b en x tendiendo al infinito es 0. Con esas condiciones, conformamos lo que se podría llamar un problema. El problema de la ecuación diferencial como condiciones de contorno. Y este problema, dado que tenemos estas dos condiciones, que b es 0 aquí y allá, me permite utilizar este conjunto de funciones que se hacen 0 en i igual a 0 y i igual a a. Y condiciones triviales en b para b en i igual a 0 y i igual a a. Esta es la razón, todo esto es la razón por la que yo puedo proponer que voy a resolver la solución, que voy a resolver el problema utilizando este conjunto de funciones. Entonces, ¿yo qué hago? Veo el problema y diagnostico que este problema se resuelve usando esas funciones. ¿Por qué la función es seno? Bueno, esta función es seno de n pi i sobre a, que podríamos decir, esto es lo que se denomina luego bases
como los vectores base, serían las funciones bases para una expansión de las funciones de los vectores que toman valores en este rango y que tienen condiciones triviales en los bordes. Entonces, bases de la serie de Fourier, serie seno de Fourier. Entonces yo voy a hacer una expansión en términos de lo que llamamos usualmente la serie seno de Fourier cuando los coeficientes de la ecuación diferencial sean constantes y tenga condiciones triviales en los bordes, en la variable respectiva, ¿no? En términos generales, cada vez que ustedes vean la palabra Fourier, esa serie o esa transformada, como sea el caso, va a ser algo que es aplicable solamente cuando la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de coeficientes constantes en la variable que vayan a aplicar la transformada o la serie de Fourier. Y luego hay una serie de criterios que me permiten a mí decidir si yo voy a utilizar la serie seno de Fourier, o la serie coseno de Fourier, o la serie de Fourier, o la transformada de Fourier, la transformada coseno de Fourier, la transformada seno de Fourier. ¿Y por qué se requiere que sean de coeficientes constantes? Bueno, porque estas series de Fourier están construidas con funciones que resuelven, o mejor dicho, que cuando el operador diferencial actúa sobre estas funciones, el operador diferencial es sustituido por una constante por la misma función. Vean lo que ocurre aquí. Yo voy a tomar esta expansión y voy a sustituirla en la función, y entonces eso me va a dar la suma sobre n desde 1 hasta infinito, por supuesto, de la derivada con respecto a x dos veces de n de x por fn de y más parcial y dos veces de Vn de x por Fn de y. Esto debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0 básicamente porque estoy proponiendo que la solución se escriba de esa forma. Luego vamos a tener que chequear que eso se puede hacer realmente, pero mientras tanto vamos a seguir suponiendo que sí se puede hacer y más adelante vamos a hacer una demostración de que es completamente válido. Cuando yo hago esta derivada, la derivada pega solamente sobre b, y cuando hago esta otra derivada, la derivada pega solamente sobre la función f. La segunda derivada con respecto a y del seno de una constante por y me da menos la constante del cuadrado por el mismo seno. ¿Verdad? La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, entonces me queda menos 1 por el seno. Y esto se convierte en una suma desde n igual a 1 hasta infinito de fn, perdón, de fn de y por la derivada con respecto a x dos veces de n de x, y aquí tengo la constante que sería menos n i sobre a al cuadrado. Bn sigue estando allí, el fn lo saco de factor común, y voy a
Si logro resolver esto, entonces estoy resolviendo ya la ecuación de arriba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, perdón, vamos a girar este igual de acá y voy a multiplicar por la función fm de i. Todo lo de allá, todo eso lo voy a multiplicar por fm de i e integro en i desde 0 hasta a. Y entonces, como ustedes saben, esta función y esta se puede decir que son ortogonales. El resultado de esa integral es una delta de Kronecker, delta de mn, y dentro de la sumatoria, ¿no? El único término en la sumatoria que sobrevive es cuando n es igual a m, y por lo tanto me queda derivada con respecto a x dos veces de n de x menos nx sobre a cuadrado de n de x es igual a 0. Y ese ahora lo tengo que resolver con esta condición. Esa condición yo podría en principio decir que B0 de i es escribible, vamos a llamarle B0n. B0n 1 sobre n por fn de i. Entonces, las condiciones esta y esta se traducen en que Bn de x evaluado en x igual a 0 debe ser igual a B0n, que es ese número. Esta es la expansión de Fourier de esta condición. Y que n en infinito sea 0, y esta otra es la expansión cada una es la expansión de la condición que debiese satisfacer en x. Ya tener presente que voy a usar seno de Fourier me resuelve enormemente la tarea, porque convertir una ecuación diferencial en derivadas parciales a una ecuación, a un problema de una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, ahora sobre la serie seno de Fourier. Sobre la serie seno de Fourier. Resulta que una característica interesante de esta supuesta expansión es que se basa en la suposición de que las funciones de i que todas las funciones de i pueden ser expresadas como combinaciones lineales de funciones seno. Es decir, vamos a llamarlo, qué sé yo, g de i puede en principio ser una suma vamos a llamar esto de coeficiente gn por fn de i. Si g de i, si g de 0 es igual a 0 al igual que g de a. Vamos a dejar eso como condición. Ahora, ¿por qué podría ser esto cierto? Bueno, esto sería cierto en la suposición de que g
de i fuese igual a esta sumatoria, donde g sería el producto interno de esta función con la base. Vamos a llamar a eso integral en, digamos, en z de fn de i por fn de z por g de z. Y entonces, para que esto sea cierto, fn de i por fn de z debe ser igual, en la suma sobre n, debe ser igual a una delta de x menos, perdón, de i menos z. ¿Cómo podríamos verificar que eso fuese cierto en el caso de las funciones seno? En el caso de las funciones seno, vamos a ver, vamos a reescribir, vamos a suponer, vamos a considerar dos casos. Existen dos casos aquí, uno en que i es igual a z y uno en que i es distinto de z. Ya vamos a ver por qué. Esto puede escribirse, cada uno tiene una normalización que es 2 sobre a, ¿verdad? En raíz. Pero como está dos veces, esto me quedan aquí los senos y saco la normalización afuera. Seno de n i sobre a, seno de n i z sobre a. Y esto será igual. A ver, seno puede escribirse como seno de x puede escribirse como e a la ix menos e a la menos ix entre 2i, ¿verdad? Aquí hay 1 sobre 2i, aquí hay otro 1 sobre 2i. Entonces, vamos a sacar ese 2i al cuadrado en el denominador como un menos 4, sería menos 4a. Y escribimos esto como la multiplicación de esas 4 exponenciales, y entonces esto me va a quedar e a la i por pi sobre a i más z más e a la menos i, perdón, aquí hay un n, menos n y pi sobre a y más z menos, y ahora los términos cruzados de esa multiplicación de exponenciales imaginarias, que sería e a la n por i pi sobre a de i menos z menos e a la menos n y pi sobre a por i menos z. Tenemos 1 sobre n. Claro, la suma va desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Ahora, hay algo interesante en esa suma, y es que yo la puedo hacer de manera exacta. Ustedes conocen la serie geométrica. 1 sobre 1 menos x puede escribirse como la suma desde n igual a 0 de x a la n. Aquí tengo en cada uno de estos términos una potencia n de un factor que es una exponencial imaginaria. Entonces voy a tomar esa expansión. Claro, aquí hay algo adicional, que es que la suma empieza desde 1, pero fíjense ustedes, si yo a la primera sumatoria le sumo 1 y le resto, si a la primera sumatoria le sumo 1 y a la segunda sumatoria le sumo 1, que sería la potencia de esa exponencial a la 0,
Entonces completaría la sumatoria desde 0 hasta infinito, pero luego tengo que restar 2 veces 1 para que siga manteniéndose la igualdad, ¿verdad? Pues resulta que si a la sumatoria que tengo acá, que está negativa, le resto 1, entonces se completa la sumatoria desde 0 hasta infinito, y a esta otra le completo también con el otro menos 1 que me quedaba, completo la suma a que sea desde 0 hasta infinito. Vamos a decir, x es igual a e a la i pi sobre a i más z, y vamos a decir u es e a la i pi sobre a i menos z. Entonces, la sumatoria de allá arriba, a ver, sigue siendo la suma desde n igual a 1 hasta infinito de fn de i por n de z. Eso sigue siendo, yo ahora voy a sustituir estas expansiones, ahora considerando la suma desde 0 hasta infinito y haciendo esta sustitución. Me queda con menos 1 sobre 2a, porque 2 sobre menos 4a es eso. Ya no me queda la sumatoria, sino que me queda directamente esto en el primer término, ¿verdad? 1 sobre 1 menos x. Ahora el segundo término usa x también, pero en lugar de x usa 1 sobre x. Esa sería la segunda sumatoria. La tercera sumatoria sería menos 1 sobre 1 menos u. Y la última sería menos 1 sobre 1 menos 1 sobre u. Ok, si aquí arriba yo multiplico, si yo multiplico por menos x y divido entre menos x, este denominador se convierte en este y arriba me queda menos x. Mientras que aquí, si tengo que hacer lo mismo, tendré que multiplicar y dividir por menos u. Y me queda lo mismo. Y eso es igual a menos 1 sobre 2a por 1 sobre 1 menos x más menos x sobre 1 menos x menos 1 sobre 1 menos u menos u sobre 1 menos u. Si yo sumo estos dos, esto es 1. Si yo sumo estos dos, esto es 1 también. 1 menos 1 es 0. Y el resultado de esta sumatoria debe ser igual a 0. Pero hay algo que quizás no estemos considerando bien. A ver, si i es igual a z, resulta que estoy sumando términos que son positivos, ¿verdad? Porque sería 0 al cuadrado, porque eso me tendría que dar 0. Es absurdo que debe ser. De hecho, fíjense ustedes, si i
es igual a z, ok, este no pasa nada, esta sumatoria, este con este me da 1, pero aquí estaría sumando términos que son 1. ¿Sí? U es 1 si I es igual a z, entonces la suma no es 1 sobre 1 menos 1 menos 1. Esa sumatoria no tiene. Esa sumatoria es infinito. Esto es cierto si x es distinto de 1 y perdón, sí, y u distinto de 1. Entonces, ¿cuál es el resultado? 0 si x, si y es distinto es distinto de z, e infinito si y es igual a z. Se parece en algo a lo que hacen las funciones delta de Dirac, ¿no? Son 0 en todos lados e infinito en un punto. ¿Cómo podríamos terminar de chequear que esto en efecto tiene que ser una delta de Dirac? Bueno, resulta que las deltas de Dirac satisfacen una condición muy simpática, que es que delta de z, vamos a ponerlo así, delta de x menos y por delta de y menos z, cuando yo integro en y, esto da, si y x y z están dentro del rango, por supuesto, de la integral, que sería desde 0 a aquí. Si todas estas variables están dentro de ese rango, esto obviamente será distinto de 0 y será delta de x menos z. Entonces, ¿qué es lo que debo probar yo? Bueno, que la integral, si la integral de la suma de n igual a 1 de fn de x por fn de y, que esa es supuestamente la representación, esto debería ser esa delta, ¿no? Por la suma desde m igual a 1 hasta infinito de fm de y por fm de z, que esto debería ser esta toda delta, esto debería ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de fn de x por fn de z. Y esto se cumple. A ver, ¿cuál es la observación? Si esto es igual a esto, entonces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de fn por fn de x de y es igual a delta de x menos y. Porque satisface esto y satisface la propiedad de la delta. Entonces, lo que falta aquí que hagamos es que hagamos esta integral entre 0 y a, y fíjense ustedes, lo que estamos integrando es esta función con esta. Y esta, bueno, ya probamos la clase pasada, que es igual a una delta de Kronecker nm. Y como esa delta de Kronecker queda dentro de aquella sumatoria, entonces esta sumatoria es distinta de 0 solamente si m es igual a n, y me quedan este y este términos sin integrar, y la integral desaparece, y una de las sumatorias desaparece, y ya lo que me queda es esto. Entonces, sin sacar la cuenta, fue facilito demostrar que esto efectivamente se cumple. ¿Ya? Algo similar se puede hacer en cada uno de los casos en que utilicemos series y transformadas de Fourier, no solamente con la serie C de Fourier, sino con la serie de Fourier, serie coseno. Entonces vamos a escribirlas y a
hacer una especie de tablita donde digamos qué tipo de problemas, en qué tipo de problemas aplica. Debería bajar aquí. No, pero yo sé que siempre queda un hueco respecto a cuándo voy a utilizar una serie y cuándo debo utilizar. Es que, o sea, me quedó algo porque capítulo fórmula 1 sobre 1 no es igual. Eso vale si x a la n tiende a 0 cuando n tiende a 0. No, x allí debe ser menor o igual que. El módulo de x debe ser menor o igual que 1. Eso vale en un círculo de radio 1. Ah, está bien. Esa es la serie geométrica. Lo único es que en este caso está siendo aplicada sobre un número que es imaginario puro. Y el punto donde se rompe eso realmente es cuando x es igual a 1, ¿no? Ok, entonces las funciones fn de x son esas que puse allí, ¿cómo se llaman? 2 sobre a. Otra cosa que hay que especificar es cuál es el rango en que se toman las variables, porque yo aquí hice desde 0 hasta a, pero ¿y si fuese desde menos a hasta utilizaría la misma función? O si fuese desde 0 hasta 2pi, utilizaría la misma función. Definitivamente no. Tendría que darle un valor diferente a o modificar las fórmulas de manera que fuese coherente. O sea, que entrasen todas las funciones que se hacen 0 en el borde de la región y que estuviese hecho de exponenciales o de combinaciones de exponenciales, como son las soluciones de las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Entonces, la serie C de Fourier, si x va, por ejemplo, desde A hasta B, se aplica cuando b de x en A es igual a 0, al igual que b de x en x igual a b. Y entonces las funciones serían 3 de 2pi, b menos a sería la normalización, 0 de n por pi x menos a sobre b menos a. Fíjense ustedes lo que ocurre, cuando x es igual a a, tenemos que el argumento se hace 0. Cuando x es b, entonces me queda b menos a entre b menos a, se hace 1, y me queda 0 de n pi, y el seno de pi es 0. Sería el coseno de Fourier. ¿Cuándo se aplica serie coseno de Fourier? Bueno, si digamos tenemos que resolver la ecuación diferencial en el rango desde A hasta B, y además la derivada de la función es la que se hace 0,
si la derivada de la función se hace 0, entonces las funciones fn de x son 2 sobre b menos a por coseno de n pi x menos a sobre b menos a. Y nuevamente ocurre lo siguiente, fíjense ustedes, cuando x es igual a a, estamos evaluando el coseno en 0. El coseno en 0 es máximo, ¿verdad? El coseno empieza en 1 y es máximo en su argumento igual a 0. La derivada, cuando es máximo, la derivada es 0. Entonces satisface esta condición automáticamente. Y por otro lado, cuando x es igual a b, me queda b menos a entre b menos a, nos quedaría el coseno en n pi. El coseno en n pi es máximo o mínimo. En cualquiera de los dos casos la derivada es 0. Y satisface automáticamente esta condición. Bueno, la serie de Fourier se aplica en dos casos, en dos formas que son equivalentes entre sí. Una de ellas, digamos, si x está entre a y b, en uno de los casos se utilizan las funciones seno de un argumento, el coseno de ese mismo argumento y la función 1. Y por otro lado, las condiciones que debe satisfacer, o sea, las condiciones que debemos tener en cuenta para ver si toca aplicar la serie de Fourier es que la función debe ser periódica. Si tenemos condiciones de periodicidad, entonces utilizamos la serie de Fourier. Entonces, si b de x igual a es igual a b de x igual a b y su derivada parcial x de b en x igual a es igual a parcial x de b en x igual a b. Condiciones de periodicidad. Entonces, si se dan estos casos, uno puede utilizar el seno, el coseno y 1, o alternativamente puede utilizar unas funciones exponenciales imaginarias, fn de x igual 1 sobre raíz de b menos a por la exponencial imaginaria a la i n por 2pi x menos a sobre b menos a. ¿Qué ocurre cuando x es igual a? Bueno, nos queda 1. Ese valor como tal no tiene ningún sentido. Lo importante es que la función al terminar el intervalo sea igual a 1 también. En x igual a b tenemos b menos a entre b menos a, esto es 1, me queda e a la i por 2pi. E a la i 2pi es igual a 1, y si yo lo elevo a la n, eso es 1 a la n, que es 1. Entonces esto es una función que es cíclica. Y por supuesto, qué sé yo, también se cumple esta otra condición y pudiera verificarse simplemente derivando. No cambia nada, no cambia nada. Su derivada también es periódica en el rango de a a b. Entonces tengo que ver ecuación diferencial con coeficientes constantes en la variable que voy a hacer la serie de Fourier o la transformada de Fourier
y el tipo de condiciones. Si es periódico, utilizo serie de Fourier. Si las derivadas son cero, utilizo el coseno. Si la función es cero, utilizo el seno. Y después ocurre algo similar con las transformadas. Si el rango son los reales, se utiliza la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier tiene una base que se llama fk. Ahora k es una variable real, no es un número entero. Fk de x sería, y si utilizamos la base normalizada, al igual que hemos estado haciendo allá, entonces tendríamos e a la i k x sobre raíz de 2pi. Aquí, por supuesto, las condiciones que tendríamos que imponer sería que la función a la que estamos sacándole la transformada no se haga infinito en algunos puntos, es decir, que sea una función, que la transformada sea una función. Así podemos decir que la transformada está definida o que es aplicable. Por ejemplo, una función que fuese infinito en algunos puntos no tendría claramente definida una transformada de Fourier, porque la integral no necesariamente tendría por qué ser finita. Y por otro lado, si considerásemos una función que no estuviese acotada, que no se hiciera cero en infinito y menos infinito, cosas así por el estilo, entonces algunos de los coeficientes de la expansión no serían infinitos, no estarían bien definidos. Lo que yo tengo que ver en el caso de la transformada de Fourier es que la ecuación diferencial sea de coeficientes constantes en esa variable, lo cual es usualmente así en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y tengo que mirar el rango. Si el rango no es finito, utilizo transformada. Si el rango es finito, tengo que utilizar series. Seno de Fourier lo usaría cuando x fuese en el rango positivo de los reales. Fk es algo así como raíz de 2 sobre pi seno de kx, y el tipo de condiciones que tendríamos que poner sería, bueno, obviamente que mi infinito sea finito, por ejemplo, y que b en x igual a 0, pues es 0. En el segundo problema que hicimos en la clase pasada, teníamos este hueco, ¿no? Este hueco rectangular. Y aquí teníamos una tabla donde poníamos condiciones distintas de 0. Poníamos condiciones iguales a 0 en todos los bordes menos en la etapa extra. Pero ¿qué tal si hubiésemos impuesto que aquí era 0 y en alguna de las tapas, por ejemplo, no fuese 0? En ese caso, en la variable x utilizaríamos seno de Fourier. Si b aquí es igual a 0 en esta etapa, vamos a poner b igual a 0 en esta etapa, entonces
es aplicable a la transformada de Fourier, la transformada seno de Fourier, perdón. Y bueno, yo no tengo muchas ganas de gastar mucha más tinta. Transformada coseno de Fourier tiene el mismo rango de, no es 0, sino su derivada de 0, y f k de x es raíz de 2 sobre pi coseno de kx. ¿Y cuándo se aplicaría? Bueno, cuando la derivada con respecto a x de b fuese 0. Al inicio del intervalo de la variable que fuese de 0 a infinito, ¿no? Bueno, hemos gastado una cierta cantidad de tiempo aquí que de pronto no sea de una aplicación inmediata, pero va a ser útil cuando ustedes empiecen a resolver problemas del problemático. Qué sé yo, en el Griffiths hay bastantes problemas donde son aplicables a algunas métricas, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, porque en coordenadas esféricas también hay una situación donde resulta lo suficientemente sencillo como para que lo tratemos aquí. En coordenadas esféricas también vamos a recurrir a la idea de que existe un conjunto de funciones que son ortogonales entre sí y que forman una base completa. Ese va a ser el truco de ahora en adelante. Si todavía les cuesta, qué sé yo, repasen el video y saquen unas cuantas cuentas para que vean que en realidad es bastante coherente el método y muchísimo más simple que empezar a resolver los problemas uno por uno, como hice la clase pasada, que tardé como una hora resolviendo un problemita que es sencillo. El esquema general es este. Si tengo una ecuación diferencial con coeficientes constantes, utilizo series transformadas de Fourier. Si no son constantes los coeficientes, bueno, tengo que encontrar una base de funciones que me permitan a mí expandir la solución en términos de ellas. Grupo general B de U, B, W. Tengo varias variables. Esto será una suma sobre cada uno, cada dos de no me gustan estas letras. Vamos a cambiarle el nombre, ya no sería potencial, sino vamos a decir, no sé, F. U, K1, K2, de U, B, B, K1 y K2, y W de K1 y K2. Bueno, normalmente no es necesario etiquetar cada una de las funciones estas que usamos en separación de variables. Generalmente no es necesario etiquetar cada una de ellas por todas las variables, pero está. Y al menos una de estas, qué sé yo, podemos elegir K, puede
definirse un producto, para UK puede definirse un producto interno que normalmente va a estar definido a través de una integral, desde, por ejemplo, desde A hasta B en U. Aquí pudiese haber una función de U, qué sé yo, como en el caso de coordenadas esféricas, ¿no? Que R, el diferencial de R aparece siempre acompañado de un R cuadrado. Entonces vamos a llamar a eso una notación que es estándar, lástima que estoy utilizando la letra K. La notación estándar sería llamar a esta función, llamarla K de U, K por kernel, pero también hay otra gente que llama esto de U. En lugar de una integral en U, la derivada de una función de U. Y aquí pondríamos UK conjugado de U por UK' de U. Y este conjugado se hace necesario cuando estas funciones no son reales. En el caso, por ejemplo, de la serie de Fourier con condiciones de periodicidad, podríamos utilizar seno, coseno y 1, o utilizar la exponencial imaginaria. En el caso de utilizar la exponencial imaginaria es imperativo, es importante que usemos el conjugado de la función que ponemos aquí. Y esto, si está normalizada, por supuesto, sería una delta de Kronecker o una delta de Dirac. Lo cierto es que este producto interno, si los U son base, este producto interno será 0 si K es distinto de K'. Y similarmente, la suma sobre los valores de K, todos los valores posibles que sirvan para describir el conjunto completo de funciones que satisfacen estas condiciones, etc. La suma de U, K conjugado de U y de U', esto sería una delta de U menos U'. Aquí hay otro problema. Aquí normalmente va un coeficiente que está relacionado a esta, vamos a ponerlo así, U' de U. Si decimos que esto es una función de U, entonces U' debe aparecer ahí. Este es el caso más general, pero ese es el truco. Si yo utilizo funciones U para expandir la función F, pues resulta que la ecuación para las otras variables se me reduce. Y si alguna de las otras también son autofunciones del operador diferencial en alguna de las otras variables, entonces termino reduciendo la ecuación diferencial a una sola incógnita y una sola variable. La ecuación es la ecuación de B igual a 0, y esto es 1 sobre R cuadrado derivado con respecto a R de R cuadrado con respecto a R de B más 1 sobre R cuadrado seno de θ derivada con respecto a θ del seno de θ derivada con respecto a θ de B más 1 sobre R cuadrado seno de θ seno cuadrado de θ derivada con respecto a phi 2 veces de B.
resulta complicado en exceso porque vamos a tener dos parámetros en lugar de uno solo, ¿no? Como dijimos la clase pasada, al utilizar separación de variables vamos a tener dos parámetros con los que distinguir las soluciones. Vamos a hacer una reducción en este curso, no nos vamos a salir de esa reducción, que sería suponer que hay simetría bajo rotaciones no esféricas, simetría bajo rotaciones alrededor de un eje. A esa simetría se le llama simetría axial, axial por ejemplo. Y esa simetría axial, para esa simetría axial vamos a elegir el eje Z, es decir, la dirección θ igual a 0, como el eje alrededor del cual todo es simétrico. Lo consideraremos problemas o consideremos exclusivamente aquí falta especificar qué es lo que significa simetría axial. Significa que la derivada de b con respecto a phi es 0. Y entonces aquella ecuación diferencial se reduce a 1 sobre r cuadrado b parcial r cuadrado parcial r de b. Más 1 sobre r cuadrado seno de θ parcial θ seno de θ parcial θ de b. Y ojo que cuando yo pongo así derivadas, como lo tenía sin el paréntesis, esa derivada debería en principio actuar sobre todo lo que está a su derecha, ¿no? Entonces vamos a aplicar el truco. Vamos a suponer que un BL que se escribe como R de R por θ de θ resuelve la ecuación. Si sustituimos, nos queda 1 sobre r cuadrado por r de L. Estoy dividiendo todo de una vez por 1 sobre BL, ¿no? Aquí ya no es derivada parcial, sino derivada binaria. Esto debe ser cierto y tendríamos en
principio la ecuación 1 sobre seno de θ derivada con respecto a θ, seno de θ derivada con respecto a θ, más, vamos a decir una constante, K de L por θ, L igual a 0. Si uno hace el cambio de variable x igual a coseno de θ va entre 0 y pi, ¿verdad? Entonces x iría desde menos 1 hasta 1, cambiando la dirección, ¿no?, de integración. Si integro desde arriba hasta abajo, ahora integraría desde abajo hasta arriba. X pertenece al rango de menos 1 hasta 1. Y haciendo eso, a ver, de θ, ¿qué sería? Vamos a derivar esto, derivada con respecto a x, esto sería menos seno de θ por de θ. El coseno es siempre positivo, así que, perdón, el coseno va entre 1 y menos 1, pero el seno va desde 0 hasta 1 y nuevamente hasta 0. El seno es siempre positivo. Ese seno lo podemos sustituir por la raíz de 1 menos coseno, la raíz positiva, ¿no? Y entonces tenemos raíz de 1 menos coseno cuadrado de θ por de θ, y el coseno es x, entonces esto de x entre raíz de 1 menos x cuadrado es igual a menos de θ. Y por supuesto, estos de θ pueden ser sustituidos directamente utilizando una fórmula como esta, y los senos de θ pueden ser sustituidos siempre utilizando la raíz. Vamos a escribir eso. Entonces, 1 sobre... bueno, por cierto, aquí tengo seno de θ por de θ igual a menos de x, ¿no? Si yo pongo seno cuadrado entre seno de θ, tendría seno de θ por de θ y seno de θ por de θ. Me sale menos de x y aquí me sale otro menos de x. El menos con el menos se cancela y tengo seno cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado. La ecuación me queda derivada con respecto a x de 1 menos x cuadrado por derivada con respecto a x de θ de x, ¿no? Aquí. Más K L por θ L de θ de x. Así queda la ecuación. Ahora, esta ecuación resulta que fue resuelta hace bastante tiempo. La ecuación de Legendre, y fíjense ustedes que ocurre algo extraño en el rango que nos interesa para x, que es que en x igual a 1 y en x igual a menos 1 el coeficiente de la ecuación diferencial se hace 0. Eso es malísimo para la ecuación diferencial. Lo cierto es que muchas de las soluciones se van a más y menos infinito en x igual a 1 y menos 1. Pero existe un conjunto de θLs de x, existe un conjunto de θLs de x que tal que θL es siempre finito dentro del rango de menos 1 a 1, incluyendo los puntos menos 1 y 1. Y ese conjunto de funciones se les llama polinomios de Legendre. Ese conjunto de polinomios tiene como nombre
PL, se le llama PL de X, y están asociados al K, que es igual a menos L por L más 1. L por L más 1. Para los polinomios de Legendre, que son esas funciones que son finitas en el rango de menos 1 a 1, vamos a decirlo aquí, PL de X pertenecen a R. Son polinomios y vienen dados usualmente por, o podemos calcularlo directamente utilizando un truco que diseñó Rodríguez, se llama la fórmula de Rodríguez con S. Y en ese truco se escribe a estos PL como 1 sobre 2 a la L por L factorial derivada con respecto a X. L veces de X cuadrado menos 1 a la L. Ahora resulta que estos polinomios PL de X son ortogonales en cierto sentido. Esta integral es 2 sobre 2L más 1 por delta L'. Y también forman una base, perdón, también hay una relación de clausura, una relación de completitud, como les dije en la clase pasada, que permite hacer el truco de sustituir cualquier función que dependa de θ en términos de funciones PL de X, donde X es igual al coseno de θ, ¿no? Y eso sería la fórmula 2L más 1 sobre 2 por PL de X por PL de X'. Desde L igual a 1, no igual a 0, hasta infinito. Esto me da una delta de X menos X'. Son ortogonales y forman una base completa. La normalización de estas funciones no es uno. Por eso se pone aquí. Esta es la normalización al cuadrado, ¿no? La norma al cuadrado. La norma al cuadrado se pone aquí a dividir. Y significa la fórmula usual aquella de la suma de las funciones normalizadas f conjugado por f. Igual a la delta de f. Entonces ahora vamos a usar el truco general que tenía escrito acá. Pero claro, vamos a usarlo para resolver algún problema, ¿no? Porque si no... Vamos a ver. El problema sería, por ejemplo,
un cierto R, el potencial es VR de θ. Perdón, B0 de θ. Encuentre bueno, por supuesto, yo voy a suponer que esto es igual a 0 y que B en R es B0 de θ, pero ojo, si adentro de la esfera no hay nada, en el origen B debe ser finito. No puede ser como 1 sobre R, por ejemplo, o 1 sobre R a la algo. Eso sería incoherente. B en 0 debe ser menor que infinito. Esto vamos a ponerlo como condición, digamos, van a ver luego que es coherente la opción. Entonces, ¿qué hago yo? Digo B de R y θ se escribe como una suma sobre L de L de R por PL del coseno de θ. Ya no menciono X porque no hace falta. Digo PL del coseno de θ y lo único que debo saber es estas relaciones. Sustituyo en aquella ecuación y me queda 1 sobre esto, ¿no? 1 sobre RL, perdón, lo llamé B aquí, debí llamarlo R. 1 sobre RL derivada con respecto a R de R cuadrado derivada con respecto a R de R de L. Ahora, esto es KL, ¿no? KL es entonces no. Si paso esto a dividir, KL al pasarlo al otro lado me queda menos. Entonces al sustituir esto por menos KL me queda menos L por L más 1 aquí, igual a 0. Y ahora lo siguiente que yo veo es que esto es una ecuación diferencial con coeficientes que son proporcionales a R con una potencia que es igual al orden de la ecuación diferencial. Estas ecuaciones diferenciales se llaman ecuaciones diferenciales de Euler. Y las soluciones se pueden hallar resolviendo un problema que llaman el problema de la ecuación característica. R de L. Vamos a decir que una de las soluciones se escribe como R a la L o R a la lambda, mejor dicho. R lambda es R a la lambda. Entonces, cuando uno sustituye, la ecuación característica me da dos soluciones, lambda igual a L y la otra es lambda igual a menos L más 1. Y entonces RL va a ser una constante A L por R a la L más una constante B sobre R a la L más 1. Recuerden
de que L va desde 0 hasta infinito, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que contempla desde L más 1, porque si L fuese sin el 1, esta y esta potencia serían iguales. No importa. Que sea finito en R igual a 0, implica que cada uno de los coeficientes en esta serie deben ser finitos. Cada uno de los coeficientes en esta serie debe ser finitos. Entonces, B menor que B en R igual a 0 menor que infinito implica que todos los coeficientes BL son 0. Y me quedan exclusivamente coeficientes AL. Por último digo, B de R tita es una suma sobre L desde 0 hasta infinito de AL por R a la L por P tita, perdón, PL de coseno de tita. Y B de R mayúscula tita debe ser igual a B0 de tita. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como aquí tengo una expansión en términos de PL y los PL son ortogonales entre sí, puedo utilizar la relación de ortogonalidad para determinar el coeficiente AL. Vamos a terminar la clase determinando cuántos son los coeficientes esos y ya luego la clase siguiente otra cosa. Ustedes tendrían por supuesto que revisar otros ejemplos. Yo no lo borro porque vamos a hacer ahorita. Entonces, lo que falta es determinar los coeficientes AL usando la condición en el contorno. Y esa condición lo que me dice es si yo multiplico por PL primo, vamos a decir, multiplico por PL primo a B de R tita e integro aquí hay algo que no consideré que debía hacer, pero si yo sustituyo X por coseno de tita, entonces de X es menos seno de tita, y como el rango se cambia, la integral entre 0 y pi de tita sería por el seno de tita aquí, PL de coseno de tita, PL prima de coseno de tita. Esto sería igual a 2 sobre 2L más 1 por delta de L prima. Es la misma relación, pero solamente convertida a la variable tita, ¿no? Entonces, tengo aquí algunos detalles que afinar de tita, seno de tita, de 0 hasta pi, por PL de coseno, L primo de coseno de tita. Ahora, si sustituyo esto por B0, bueno, lo que significa es que B0 se va a escribir como esto, pero con R mayúscula acá. B0 de tita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo voy a escribir como la suma numérica. Pongo la suma fuera.
R mayúscula a la L, BL de coseno de tita, y ahora este BL, BL' coseno de tita. Por supuesto, estos son constantes, salen de la sumatoria, perdón, salen de la integral, me queda precisamente esto. Entonces sustituyo 2 sobre 2L más 1, sería la suma desde L igual a 0 hasta infinito, de a L, R a la L, 2 sobre 2L más 1, delta de L y L'. Entonces, esto es AL', R a la L', por 2 sobre 2L' más 1. Y despejamos a L. Y con esto terminamos de resolver el problema que nos habíamos planteado aquí arriba. Entonces, bueno, está muy bien.